La paz de Dios, hermanas, pues les saludamos con mucho gusto, pues desde este medio. Vamos a pedirle a Dios que pues Él tiene palabra para nosotros. Vamos a pedirle que Él nos hable. Amén. Padre, en tus manos está esta exposición de tu palabra, Señor. Gracias porque estás con nosotros, por este hermoso día que nos das y que podemos considerar tu palabra, Señor. Bendícenos y permite que esta palabra caiga en buena tierra, que nuestros corazones estén dispuestos para escuchar tu palabra. Por Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, vamos a abrir la palabra de Dios en la carta que escribe el apóstol Pablo a los Corintios. En la segunda carta, en el capítulo 1, versículo 3. Mire, dice Pablo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. ¿Usted cree que Dios es Padre de misericordias y Dios de toda consolación? Sí, esa es nuestra experiencia como hijos de Dios. El apóstol escribe esta carta entre el año 55 y 57 después de Cristo. En esta carta deja ver sus sentimientos y su amor por la iglesia. Y bueno, dice Pablo, Padre de misericordias. Mientras yo leía este versículo, me llenaba de gozo porque esa es nuestra experiencia. Nuestro Dios es Padre de misericordias. Dios de amor, Dios de bondad, Dios de fidelidad, pero miren, la misericordia de Dios es un atributo moral de Él, por el cual Él se compadece de sus criaturas y está dispuesto a perdonar a los pecadores de manera completa y soberana. De manera completa y soberana. La misericordia de Dios la vemos a cada momento. En Éxodo, cuando el Señor da los mandamientos, dice la palabra, y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni debajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y el versículo 6. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Miren qué hermoso. El Señor, nuestro Dios, enfatiza en este versículo que Él hace misericordia a millares, a los que le aman y guardan sus mandamientos. Los mandamientos de Dios, bueno, hemos hablado de esto, ¿verdad? Tienen que estar presentes en nuestra vida. Y la vez pasada también hablábamos de Judá y de Israel, y bueno, de qué manera este pueblo se alejó de Dios. Si usted lee, le voy a pedir que en su casa lea el capítulo 17 de Jeremías, donde el Señor, mire qué manera tan fuerte les dice: el pecado de Judá escrito está con cincel de hierro. Yo nunca había leído esta parte, o nunca le había puesto atención. Dice que el pecado de Judá estaba escrito con cincel de hierro, ¿se imaginan? Y con punta de diamante, esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Y si usted lee todo este capítulo, habla de esto, de la manera en que el pueblo se alejó de Dios. Sin embargo, mismo Jeremías, en el capítulo 31, de hermosa manera habla a Dios.
Dios que siempre está dispuesto, está presto para ayudarnos. Dice el versículo 3 del capítulo 31, Jehová se manifestó a mí hace mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, con amor eterno. Por tanto, te prolongué mi misericordia. Mire la misericordia de Dios. Y a mí, cómo me llama la atención, que bueno, el pueblo se alejaba, el pueblo hacía lo malo, y cuando el pueblo perdía batallas y sabía que estaba lejos de Dios y se volvía a Dios, Dios siempre tenía misericordia de ellos. Dice el versículo 9 de este capítulo 31, irán con lloro, mas con misericordia los haré volver. Esta misericordia maravillosa de nuestro Dios. Y en Lamentaciones, Jeremías también escribe, por la misericordia de Jehová, él reconoce al Dios de las misericordias y dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Es maravilloso saber que la misericordia de Dios es un atributo del cual Él no se desprende. Ahí está la misericordia de Dios. Y el versículo 23, que es un versículo que mucho hemos leído de este capítulo de Lamentaciones, dice, nuevas son cada mañana. Cada mañana son nuevas sus misericordias. Él las renueva. Las renueva, ¿sabe por qué? Por amor. Porque así como escribió el profeta, con amor eterno, con ese amor eterno que nos ha amado y que ha prolongado, ha hecho grande esta misericordia de manera tan maravillosa, ha prolongado su misericordia. Y el versículo 31 de Lamentaciones dice, porque el Señor no desecha para siempre, antes se aflige, también se compadece. ¿Cuántas veces hemos sido afligidos por nuestros errores, por nuestras malas decisiones? Pero a pesar de todo, Él se compadece de nosotros. Y dice en Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará. Debemos confesar nuestros pecados para alcanzar misericordia. Debemos humillarnos ante su presencia porque Él es Dios grande, poderoso, maravilloso y Él es bueno. Bueno es Dios. Aleluya. ¿Usted cree que Dios es bueno? Sí, Dios es bueno. Y se complace en bendecirnos, se complace en darnos de su misericordia. Por eso tenemos que allegarnos a Él en humildad. Dice que el que confiesa y se aparta del mal, se aparta del pecado, alcanzará misericordia. Pablo, cuando escribe a los Efesios en su capítulo 2, versículo 4, dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su amor con que nos amó, estando muertos en pecados, estábamos lejos, ¿verdad?, de Dios, lejos de la familia de Dios, porque el pecado nos aleja de Dios. El pecado nos separa de Dios, porque Dios es santo. Por eso nos separa de Dios. Pero dice que, aunque estábamos lejos, por su amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo. Esto es maravilloso. Nos dio vida en Cristo Jesús. Y el apóstol Pedro, en el capítulo 2, versículo 10, dice, nosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, no éramos pueblo, dice, pero ahora sois pueblo de Dios, y que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Es maravilloso.
por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, nosotros ahora, ¿sabe qué, hermano? Alcanzamos misericordia. Dios tiene misericordia de nosotros. Por eso en el pasaje inicial, Pablo le habla a los corintios y les dice, él glorifica a Dios, dice, bendito sea Dios, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Yo sé que usted ha experimentado la misericordia de Dios, yo la he experimentado. Y no una vez, muchas veces, constantemente, a cada mañana, ¿verdad? Que despertamos a un nuevo día, ahora que estamos pues en mucho peligro, en peligro de muerte, vemos su misericordia. Por eso cada mañana podemos alabarle, podemos glorificarle, darle gloria, honra debida a su nombre. Últimamente hemos estado saturados de muchas noticias acerca del coronavirus. Nos inundan las malas noticias, nos inundan las noticias. Pero algo que es muy importante, que yo le invito a que usted lo tome en cuenta, es alabarle, a cantarle. Levante un cántico de adoración, levante un cántico de alabanza, porque aquí Pablo eso hace, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea Dios, bendito sea nuestro Dios, porque nos ha, por su amor, por su misericordia, somos sus hijos, herederos y coherederos, dice la palabra, y esto es maravilloso. Maravilloso, porque como dijo Pablo, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Cuando el temor inunda nuestra vida, cuando recuerda Pablo cuando estaba por naufragar, cuando ya parecía todo perdido, cuando ya no había posibilidad de sobrevivir a esa tormenta, Dios le habló y le dijo, no vas a morir, no temas. Ahora, pues Dios, su palabra es fuerza, su palabra es fortaleza. Nada, no podemos estar seguros, no sabemos qué va a pasar en nuestra vida, pero algo que tiene que estar muy claro y muy cierto es que nuestra vida está en las manos de Dios. Por eso cuando Él escribe a la carta a los Romanos en el capítulo 8, les dice antes que nada, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por medio de Jesucristo somos más que vencedores. Y Él dice, por lo cual, por tanto, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni este coronavirus, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Nada nos separará de Él, ni la muerte nos va a separar de Él, porque somos de Cristo. Esa es la seguridad que usted tiene que tener, que somos de Él. Por eso el rey David dice, cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo las sombras de tus alas. Y en ese Salmo 23 que mucho hemos pues dicho de memoria, él dice, ciertamente, dice David, está cierto, está seguro que el bien y la misericordia le seguirán hasta cuando todos los días de su vida. El Salmo 66 en su versículo 20 dice, bendito sea Dios que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Dios escucha nuestra oración y de eso usted tiene que tener la plena seguridad, porque clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. El Salmo 86
5 dice, grande misericordia para con los que te invocan. El Señor es grande en misericordia para los que le invocan. Está atento a nuestra oración. Por eso qué importante es, desde que usted despierta un nuevo día, doblar sus rodillas y darle gracias y alabarle. Pero no solamente le dé gracias, alábele. Alábele con todo su corazón, porque Él es digno de suprema alabanza. Y el Salmo 136 es un salmo maravilloso. Dice, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y bueno, es un salmo con 26 versículos y todos ellos dan muestra de por qué le tenemos que alabar, ¿verdad? Porque ha sido bueno, porque nos ha dado el pan de cada día, porque dice que no dejó a su pueblo, ¿verdad? Él dividió el mar rojo en partes, porque para siempre es su misericordia. Y de todo este capítulo 136, el versículo que en lo personal a mí me gusta mucho es el versículo 23. Porque esta es una verdad maravillosa. Dice, Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros. Durante la vida pasamos por diferentes pruebas, diferentes situaciones, a veces siendo muy jóvenes, a veces desde niños, a veces no sé, en diferentes etapas, ¿verdad? En la edad adulta, pero hemos pasado por pruebas, pero este versículo maravilloso dice, Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros. Se acordó de nosotros, de qué manera tan hermosa Él ha estado presente en nuestras aflicciones, en nuestros momentos difíciles, en los más difíciles de nuestra vida. Él ha estado presente. Y ahora le voy a pedir que abra la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas, en su capítulo 18, vamos a leer del versículo 35 al 43. Ahí en casa usted abra esta escritura, abra la palabra de Dios. Evangelio según San Lucas, en su capítulo 18, versos 35 al 43. Y voy a dar lectura. Si usted está en casa, léalo en voz alta. Léalo, porque este pasaje es un pasaje, bien es cierto, muy conocido, pero maravilloso. Dice la palabra que aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Al oír a la multitud que pasaba, preguntaba qué era aquello. Ahí estaba un hombre, el Evangelio de Marcos nos dice que se llamaba Bartimeo, y ahí estaba, ¿verdad? Seguramente dice que sentado junto al camino, ahí tirado, podríamos decir. Y él pregunta y le dice, ¿qué pasa? ¿Qué era aquello? Porque pues el Señor era seguido por grandes multitudes, de las cuales Él tenía compasión de ellas, porque dice su palabra que se compadecía y hacía señales y hacía milagros y los sanaba. Y entonces le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces él había oído de Jesús seguramente, porque dice que él dio voces diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase. A veces estas personas estorban. Estas personas son indiferentes para muchos. Son un estorbo para otros. Y le decían, cállate. Pero él clamaba mucho más. Hijo de David, ten misericordia de mí. A él no le importó que le dijeran cállate,
Y clamaba, él tenía necesidad. Había una necesidad grande en él. Dice que Jesús entonces, el Señor Jesús que todo lo ve, el Señor Jesús que sabía quién era él, deteniéndose, él se detuvo, mandó traerle a su presencia y cuando llegó le preguntó diciendo, ¿qué quieres que te haga? Mira qué hermoso, hermano. ¿Qué quieres que te haga? Y él dijo, Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía glorificando a Dios, y todo el pueblo cuando vio aquello dio alabanza a Dios. Aleluya. Qué hermoso pasaje, hermano. Este es un pasaje hermoso porque tiene gran enseñanza de un hombre, de Bartimeo, que no dijo, bueno, pues me piden que me calle. Y no, a él no le importó, él volvió a clamar. Sabía quién era Jesús, porque le dice, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Esta mañana, no sé cuánto usted necesite clamarle desde lo más profundo de su corazón. Hay mucha necesidad, se han perdido empleos, muchas cosas, hermano, que están sucediendo. Pero el Señor Jesús está aquí y Él es el mismo. Así es que, ¿quiere usted clamarle? ¿Quiere usted, no solo una vez, este hombre no solo una vez y dijo, bueno, pues sí, no me tengo que callar? No, a él no le importó. Él clamó más fuerte, porque él sabía que su vida podía tener un cambio. Nuestro Señor quiere que usted viva seguro en Él. Su misericordia está presente. Su misericordia es para siempre. Finalmente dice Hebreos, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Sabe para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. No tenga temor. Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Solo tenemos que acercarnos a Él. Solo tenemos que pedirle que tenga misericordia de nosotros. Que si hay ansiedad, que si hay tristeza, dolor, Él lo cambie. Él venga a traer paz a su hogar, a su familia. Y quiero pedirle que cierre sus ojos. Y vamos a darle gracias a Dios por esta palabra, por este atributo maravilloso de la misericordia, por el cual Él se compadece de cada uno de nosotros. Nunca dude de su oración, de que su oración sea escuchada, su oración es escuchada. Padre, aquí estamos delante de ti. Gracias te damos por esta palabra, por esta misericordia que muestras día a día para con nosotros, Señor. Gracias porque somos tus hijos, herederos y coherederos de tu gloria, Señor. Gracias. Gracias por el sacrificio maravilloso que hiciste en la cruz del Calvario. Bendito sea tu nombre. Bendice las familias, bendice nuestras familias, bendice los hogares, Señor. En tus manos está nuestra vida. Quita todo temor, quita toda angustia que pudiera venir a nuestras vidas. Enséñanos a confiar en ti, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos, la paz de Dios.